estamos en un mundo material donde las cosas a veces no se dan como queremos, donde hay que trabajar por esas cosas, donde a veces no nos van a salir como queremos. Porque era la primera vez donde yo no necesitaba hacer nada para pertenecer. Yo ya pertenecía porque sí. No es solo un podcast, entraste al universo de Reales y Mágicas. Hola a todos, bienvenidos a Reales y Mágicas Podcast. Yo soy Dani. Les recuerdo que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Spotify aparecemos como Reales y Mágicas Podcast. Allí pueden ver todos nuestros episodios y están muy chéveres, así que los invito para que vayan y nos vean o nos escuchen. Hola, mi Andre, ¿cómo vamos? Hola Dani, muy bien, contenta de estar nuevamente aquí contigo, con las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Yo también estoy muy contenta de estar otra vez aquí contigo. Cuéntame qué tal ha estado tu semana. Bien, contenta, he cumplido años recientemente, soy una nueva mujer y todo muy bien. He cambiado de ayer a hoy, he cambiado, soy alguien más madura. Yo no sabía que cuando uno cumplía años se volvía una nueva mujer. Pero bueno, eso está bien y además hace parte de nuestro tema del día, que es ¿cuál, André? El episodio de hoy es No soy la misma de antes y menos mal. Por eso referencia a mis cumpleaños. ¿Qué te parece ese tema de hoy, Dani? Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante porque pues a medida de que vamos creciendo yo siento que sea como sea uno cambia. O sea, uno no es el mismo desde cuando era pequeñito. De pronto, para ti, ¿qué ha sido como el cambio más fuerte que has visto en tu vida? Creo que el carácter y la personalidad. Y no solamente cuando cumplimos años, sino las experiencias creo que son lo que nos ayudan como a cambiar y a mejorar en algunos aspectos, aunque creo que también podemos empeorar, desmejorar, como estaría bien dicho. Todo depende. Bueno, yo quiero que tú me describas, André, cómo eras tú cuando eras pequeña. Uf, buena pregunta. A ver, como yo me percibo cuando era pequeña, aunque no sé si es la misma percepción que puedan llegar a tener las demás personas, pero creo que era una niña muy introvertida, muy asustadiza, demasiado, y que como que no se relacionaba mucho con los demás niños. Eso es como lo que tengo un poco más marcado en mis recuerdos. ¿Y tú? Yo también, yo era muy introvertida, o sea, me daba como pena relacionarme con las personas. Si algún mayor me hablaba, me daba muchísima pena y a veces pasaba hasta por maleducada por eso, porque me hablaban y yo me iba o volteaba la cara, pero pues yo creo que eso hace parte pues de la niñez. Y sabes también qué me pasaba, que de pronto para mí fue en su momento un problema y era que yo era muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? O sea, que no le prestaba mis muñecos a todo el mundo. ¿Cómo se Egoísta. podría decir esta? ¿Egoísta Pero sí, sería? pero está bien porque es parte de cuando eres niño, estás aprendiendo a que tienes que compartir y es normal y es perfectamente parte de lo que es la niñez. Exacto, pero digamos, no todas las personas entendían eso, sino que como yo no prestaba mis juguetes, como yo no, o sea, era como muy selectiva a la hora pues como de prestar mis cosas porque yo solo lo hacía como con 2 o 3 primitas, que Ujú. eran pues como mis favoritas y yo siempre era como que a ellas eran las que les prestaba mis juguetes, pero a los otros no. Y ahí me trajo un poco de problemas porque no me querían, me hacían como el feo, Ujú. porque pues yo era así. Entonces, digamos que a medida que fui creciendo, eso fue cambiando, pero esas cosas como que marcaron un poco mi niñez. ¿Y crees que eso ha influido un poco también en cómo se fue desarrollando luego tu personalidad? Sí, de pronto sí, porque a medida de que fui creciendo, cuando estaba, digamos, en el colegio, en mi primaria, lo que hacía era como tratar de agradarle a las otras personas. ¿Sí me entiendes? O sea, de pronto para no sentir el rechazo que sentía cuando estaba más pequeña, porque pues era egoísta, como dices tú,
me pasé pues como al otro lado y era como de que quería gastarle a mis compañeras como para pertenecer. Ujú. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Que me trajo problemas? No, pero ¿sabes qué sí pasaba? Que yo me pasaba como de grupo en grupo. O sea, tenía unas amigas, digamos, hablaba con unas niñas en un tiempo y luego ya hablaba con otras y luego otras, pero siempre como que quería eso, como pertenecer. Y además, ¿sabes, André? Que yo siento que de ahí, bueno, igual, desde cuando yo estaba muy pequeña se originó un miedo en mí y fue el miedo a la soledad. Entonces, pues claro, tenía miedo a estar sola, eso me desencadenaba más que yo quisiera pertenecer a algún grupo. Pero a la final yo siempre terminaba sola de alguna u otra forma. Y ese miedo a la soledad, digamos que ha estado muy presente en mi vida hasta este momento. En esa edad tan frágil que tenemos, tiene que haber un acompañamiento más profundo de nuestros padres o de las personas que nos cuidan en ese momento. Pero no podemos exigirles también a ellos que sepan cómo actuar, porque son personas que no tienen o no tuvieron las herramientas. Y creo que esta nueva generación, a partir pues como de nosotros y eso, estamos siendo un poco más conscientes. Entonces trabajamos nosotros en nosotros ese tipo de miedos que seguramente nuestros padres también tuvieron y intentamos no, o sea, dejar que nuestros hijos, si llegamos a tener, o nuestros familiares, pues, ay, o nuestros Santa familiares, Pacha. o nuestros familiares, pues, más pequeños, sobrinos, primos, como que no vayan a tener ese tipo de carencias. Y es que también esas carencias que tú llamas hace que, digamos, se vean reflejados en nuestra personalidad. La timidez, de pronto el egoísmo por mi parte. Y pues no es porque yo haya carecido pues como la ausencia de mis padres, porque no. La verdad es que siempre mis padres han estado en mi vida. Lo que tú dices, hicieron lo que pudieron en el momento como ellos fueron criados, con sus cosas, con sus herramientas. Es obvio que o sea, ningún padre va a querer como lo malo para su hijo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no digo que eso me haya pasado pues por mis papás, porque pues No. no. Y si fue así, entiendo en estos momentos que lo hicieron porque pues ellos pensaban que era lo mejor. Eh, ¿Sabes qué me pasa? Que yo siempre he sido muy apegada a mi papá. Entonces, a veces mi papá se tenía que ir porque nosotros teníamos una finca, él tenía cultivos, entonces tenía que ir a pues, a ver, estar pendiente de cómo iba todo, y eso significaba, pues, que él se fuera y yo me quedara en casa, André, y la verdad, para mí eso era como lo más horrible del mundo. O sea, tú no te imaginas yo cómo lloraba el solo hecho de saber que mi papá no estaba en casa, que se había ido, o sea, y eso yo siento que en mí generó una herida de abandono. Y mira, ni siquiera es porque mi papá me haya abandonado, sino que la niña no Lo entendía que su papá interpretaba. se tenía que ir Ujú. a ver cómo estaba, pues, los cultivos, sino que ella lo interpretaba, era como que su papá se había ido y la había dejado. Y es en serio, tú no sabes, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba en el colegio y tenían que llamar a mi mamá porque pues no me podían controlar. Y yo no decía era que era porque mi papá se había ido, sino porque mi papá, que porque me dolía la cabeza. Eso era lo que yo decía. Entonces, claro, llamar a mi mamá porque decían, vea, esta niña mantiene enferma. Y es que mi papá no se iba un día, se iba 2, 3, 4, entonces para mí eso era muy fuerte. Pero bueno, eso ya lo trataremos como en otro episodio, porque pues yo siento que nos estamos es como yendo, Sí, ¿o sí, no? no, pero yo quería hacerte como una pregunta al respecto de eso. ¿Nunca te llegaron como a explicar exactamente, tu papá se va, pero él va a volver, o sea, se va 2, 3 días a trabajar, esto, estar pendiente de la finca? ¿Hubo esa conversación un poco más explícita? Pues no tanto como una conversación, sino que mi mamá me decía, no, él se va, pero él ya va a venir, tranquila, que ya él viene en 1 o 2 días. Y pues en ese tiempo no era como ahora que había la comunicación, pues que estaba el celular, ¿no? En ese tiempo no existía nada de eso.
Entonces yo no podía comunicarme con mi papá o él no me podía decir, hey, mira, me voy por esto, ya casi voy a llegar. Y es que él no, cuando se iba, él no me decía que se iba, No sino avisaba. precisamente por eso, Ujú. porque yo me ponía a llorar. Entonces él no quería que yo sufriera, entonces él se iba y yo ya de un momento a otro yo ya sabía que mi papá se había ido y ahí era donde a mí me daban pues como mis episodios de trauma porque mi papá se había ido. Claro, Y de verdad que, o sea, yo sé que mi papá en estos momentos no sabe que eso originó en mí como eso, como esa herida de abandono. claro. Ni yo lo sabía, o sea, eso es algo que apenas vine a descubrir ahora con mi terapia y eso. Pero, pero bueno, yo sí te pregunto, André, ¿cómo ha sido eso en tu vida? O sea, ¿cómo has ido desarrollando esa personalidad a medida que has ido creciendo? Tú me decías que eras muy penosa, muy introvertida. Yo siento que en estos momentos lo eres, pero no tanto. O sea, tú eres introvertida, bueno, en lo que yo he conocido, porque pues tú estás en España hace ¿cuántos años? ¿5? ¿6? 6, 7, creo 6 ya. años. 7. Bueno, sí, 7 años que llevas viviendo allá, pues no sé, obviamente en esos 7 años has cambiado, pero todavía cuando te conocí y cuando estuvimos en este programa, en este trabajo juntas, a ti se te da un poquito más difícil el como socializar con las personas, pero ya cuando tú las conoces, te pasa lo que me pasa a mí. O sea, ya tú conoces a alguien y ya, bien, normal, pero en el proceso de cuando uno va a conocer, sí siento que eras un poquito más introvertida. ¿Ha cambiado eso? Eso lo he ido mejorando, pero no se ha ido del todo de mi personalidad. Por lo que te decía, yo desde que estaba pequeña tenía una personalidad muy ensimismada. Para mí mi vida era mi hermana, porque como yo era mayor y desde pequeña nos fuimos a vivir lejos de mi mamá, entonces tenía como una orden en mi cabeza de que yo era la mayor, entonces yo era la responsable de mi hermana. Entonces yo en ese sentido actuaba como una adulta. Entonces recuerdo que, por ejemplo, mi hermana se iba a jugar fuera en la calle, en la cuadra, y yo era pendiente de qué estaba haciendo mi hermana y no estaba pensando en estar yo jugando con los otros niños, sino que yo tenía un rol de protectora en ese sentido. Entonces siento que eso me aisló y cuando estábamos pequeñas, la personalidad de mi hermana y yo era muy diferente en ese sentido porque ella estaba aquí jugando, muy de niña, embarrándose, jugando con los amiguitos y eso, y yo estaba ahí como, como la niña amargada, porque sí era un poco más amargada. Luego noté como que vas creciendo y vas notando que eres como diferente en ese aspecto a los demás niños. Y ya cuando llegué a la adolescencia, mm, empecé como a soltarme muchísimo más. En el colegio en el que yo estudié, pues se prestó mucho para eso. Tuve mucha libertad porque mi abuela que nos crió me tenía muchísima confianza. Entonces yo también sentía esa responsabilidad de ser una persona, una niña, pues a la que le estaban dando la confianza. Entonces era más estricta en ese tipo de no ir a comportarme mal, de no ir a hacer algo que no solamente me perjudicara a mí, sino a la persona que me estaba cuidando, porque se nos inculcó, que me parece que está genial, que estamos representando no solamente a mí, sino también a mi familia. O sea, yo no me represento simplemente a mí, no soy solamente yo, sino que yo soy toda mi familia. Entonces, si yo hago algo mal, es como si estuviera dejando mal el nombre o el apellido de mi familia y en especial en este caso de mi abuela, porque ella era la responsable de nosotros. Entonces, eso lo tuve siempre muy marcado. Cuando me doy cuenta que tengo como esta timidez y eso porque era incapacitante, llegaban momentos en los que yo ni siquiera a veces podía hablar, me presentaban a alguien y yo como que, o sea, como muy, muy tímida. Y empecé con la emisora del colegio, yo dije, eso para mí fue un reto totalmente y ahí hubo como un cambio de paradigma grandísimo para mí porque ya es exponerte a la situación que te agobia y que te da miedo y te da pánico hablar en público. Entonces empecé yo con la emisora y, y fue como una terapia, como un poco una terapia de choque, ¿no? De tener miedo a hablar con la gente, a de pronto estar enfrente de compañeros hablando y exponiendo que vamos a hacer esta actividad, que necesitamos que nos ayuden con este tipo de cosas y eso. Entonces allí fue donde yo descubrí
mi pasión de pronto por estudiar, pues esto que estudiamos, comunicación social, pero muy enfocado también a eso, a vencer mis miedos. Tú dijiste que creciste pues desde muy pequeña, te alejaste pues de tu mamá y te fuiste a vivir con tu abuela, pues por alguna razón. También sin tu papá. ¿Tú crees que al no crecer con tu papá y tu mamá o no tener esa figura materno-paterna, pero pues en este caso era tu abuela, pero pues tu abuela es tu abuela, ¿no? No es ni tu mamá ni tu papá. ¿Crees que influyó en tu personalidad desde que eras muy pequeña y hasta ahora grande? Totalmente, es que todo nos influye. Cuando somos niños, no estoy diciendo ni que para bien o que para mal, pero cuando somos niños, todo nuestro entorno es lo que nos, nos forma nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros miedos, o sea, nuestras alegrías, o sea, es fundamental como esas primeras etapas de nosotros. Y todas esas experiencias son la persona que soy yo ahora mismo. O sea, y nunca jamás te voy a decir que me siento mal o que siento como a veces que podrías decir, no, que siento o rabia o tristeza. No, no porque yo siento que, mm, que es o sea, no podría ser yo sin mis experiencias, o sea, no sería esta Andrea que soy. Y me siento orgullosa de la persona que soy porque siento que todo eso, o sea, todo ese bagaje ha sido el fruto y el esfuerzo de lo que han hecho mis padres y mi abuela y mis tíos, o sea, es como toda una familia como en pro del crecimiento de nosotras, de mi hermana y de mí, que no se hizo en una forma convencional, pero que se hizo con todo el amor y como pudieron hacerlo. Yo recuerdo cuando yo te conocí que sí hay algo que también, o sea, estaba como muy marcado en ti y es lo que tú decías ahora, que eras muy protectora con tu hermana. O sea, yo las veía a ustedes dos y tú parecías la mamá de tu hermana. Tú eras, bueno, María Fernanda, ya hizo tal cosa, bueno, ya hizo la tal otra, entonces sí se veía muy marcado eso. No sé ahora cómo lo manejan allá, pero sí sé que en ese tiempo que yo te conocí, sí era así. Entonces, Sí, digamos que en ese tiempo, pues, todavía estaba la Andre protectora, que era pequeña, pero pues ya tú nos dijiste por qué se originó eso. claro, claro. Entonces, ahora hablemos más como ya en la adolescencia. Pues ya pasamos la niñez, entonces miremos la adolescencia. ¿Cómo era Andrea en su adolescencia? Ya me dijiste pues que habías entrado a la emisora, que supongo que ya hace parte de tu adolescencia y que ya te habías como soltado un poquito. Ahí ya me solté un poco, seguía muy más pendiente de mi hermana porque ya ella entró en la adolescencia, pero ella como era la menor, entonces ella sí fue una niña más rebelde. Entonces yo ahí me puse un poquito, con ella me puse un poquito más loquita y eso. Pero luego en la adultez, bueno, ya saltándonos un poco y llegando a la adultez, creo que hemos intentado las dos como nivelar y cada quien tomar su rol. O sea, yo no soy la madre de ella y me ha costado. Tienes que tomar tu rol de hermana, eres la hermana mayor, pero pues eh, no de pronto intentar como protegerla. Entonces, lo que haces a veces es cohibir a la persona y eso. Entonces, creo que nivelando, ahí estamos nivelando y que o sea, ya el rol no es tan así. Ya si nos ves ahora, creo que creo, no lo sé, eso ya lo tendría que decir las personas que de pronto nos observan, porque como dices tú, que notabas un poco eso, pues son las que pueden dar un poco más de fe. ¿Y tú? ¿Cómo eras pues en tu adolescencia y eso? Mm. Bueno, yo en mi adolescencia, yo digo que algo cambió en mí. Yo toda mi primaria y parte de mi secundaria la pasé en un colegio privado, donde todo era como yo estaba como en una burbujita, ¿sabes? Como que no entendía mucho qué pasaba afuera del mundo. Espera, Entonces, y te hago allí como un input ahí. Y yo estudiaba en un colegio técnico y un colegio público, o sea que dos contrastes totalmente diferentes. diferentes, sí. Diferentes, pero ¿sabes qué pasa? Que yo siento que tú y yo somos muy parecidas en muchas cosas. Entonces, bueno, pero más adelante lo vamos a hablar acerca de eso. Entonces, mira, yo por cosas de la vida y el destino terminé ya en un colegio público, donde ya yo que las drogas y yo como que, ay, que Dios mío, o sea, como que se me abrieron los ojos literalmente, porque pues eso obviamente existe en todo lado,
pero digamos yo no lo vivía en el colegio donde yo estaba, porque era como un colegio privado, cristiano, entonces como que todo era amor y felicidad, por decirlo así allá. Entonces cuando ya pasé al otro, ya empecé a ver temas pues que no eran muy comunes en mi realidad y la verdad es que allí cambié. Ya yo me volví, no rebelde, pero sí ya ya hablaba con todo el mundo, pertenecía a un grupo, o sea, ya no hacía lo que fuera por pertenecer, sino pertenecía porque sí, porque era yo. Ahí me fui encontrando como conmigo misma y me fui dando como un poco más de seguridad a mí. Podía hablar, de pronto había un gym day y ya me podía vestir como yo quería, porque también eso hace parte cuando uno es niño, uno se viste como lo visten los papás. Entonces yo ya llegué a un punto donde yo ya no me quería vestir como mi mamá quería que yo me vistiera, porque mi mamá quería que yo fuera un pastelito, o sea, mi mamá a un entierro, André, te lo juro, mi mamá me ponía unos vestidos que rosado y eso con esas El cosas, los merengue. boleros que traían los vestidos en ese tiempo y yo ya no, eso ya no era yo. Entonces yo le decía, mami, no, yo no me quiero ir así. Entonces, obviamente, pues ya me vestía como yo quería, andaba con las personas que yo quisiera y conocí personas espectaculares. La verdad es que cada persona que conocí en ese colegio formó algo en mí. Y lo recuerdo con mucho cariño precisamente por eso, porque era la primera vez donde yo no necesitaba hacer nada para pertenecer, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya pertenecía porque sí, y fui muy feliz. Hablo de las personas, porque si hablo del colegio, no tanto, porque había como una estigmatización de las personas que venían de colegios privados. Había al menos una profesora que a mí me estigmatizaba mucho por eso, porque me decía como que, ay, es que usted cree que porque usted viene de un colegio privado puede venir aquí a hacer lo que se le da la gana, y yo ni siquiera hacía nada para que ella me dijera eso. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, ya de ahí entré a la universidad. No, pues más, que fiestas, que no sé qué, que una cosa, que la otra, pues obviamente a uno, mi hija, se le abre el mundo y todas las posibilidades. Y ya era más, ¿cómo se dice? Como más sueltica, como que ya no me daba tanta pena, un poquito más extrovertida. Y ahí en ese mundo fue donde ya te conocí a ti, que ya entré pues como a la Cuba y nos conocimos y la verdad es que también la pasé muy chévere porque tampoco ahí necesitaba hacer nada para pertenecer. Ya yo era más rebelde, siento yo, pero no un rebelde en mal, sino como tirando como a lo bien, como que no me importaba nada, solo vivir el momento, estar con mis amigos, hacer lo que me gustaba. Entonces, Disfrutar. pues, Yo tuve sí, una época ya cuando estábamos estudiando, que bueno, ya desde antes, ¿no? Que era muy de fiesta. Entonces, ¿te acuerdas que yo subía pues eso a Facebook? Y cada fin de semana de fiesta, hasta que un día mi papá me dijo, es que no, nunca lo voy a olvidar, así como, usted se la pasa de fiesta en fiesta, cada fin de semana, cada 8 días. No era que hiciera nada malo, sino que aprovechaba, estaba en mi juventud y eso, y claro, chocaba un poco que ya yo me presentara como en una actitud un poco más rebelde, más fiestera. Y yo le dije a mi papá, si me sigue, nunca lo voy a olvidar que le dije, si me sigue diciendo esas cosas, pues lo voy a bloquear para que no vea. Eso fue como lo más rebelde que yo llegué a hacer. Obviamente no lo bloqueé jamás. Para mí era como muy importante que supieran lo que yo estaba haciendo. O sea, nunca hacer nada a escondidas. Porque, y ahí vuelvo a lo mismo de mi abuela, ¿no? Porque es que yo siento que tuve toda la confianza de ella. Entonces, no hacía yo jamás nada en contra, ni algo tuviera como que ser ocultado en ese sentido. sí, recuerdo mucho también eso, tu abuela te daba mucha libertad y tú me lo decías, como que ella me deja ir a donde yo fuera, cosa que era muy diferente a mí, porque a mí sí mis papás me cohibían mucho más de eso, o sea, a mí me cuidaban mucho de no puedes, al principio no puedes tener amigos, hombres, imagínate pues cómo era el asunto. Y mis amigos, Y ya, que eran todos hombres, no, porque yo estudié en un colegio que prácticamente cuando yo entré era masculino, éramos 3 niñas por salón, o sea que imagínate. sí, y pues el cuento también de salir, como que "Ey, no puedes ir a fiestas", y eso, bueno, eso digamos en mi adolescencia.
Y yo obviamente hoy lo entiendo y sabes que hasta lo agradezco porque lo hicieron porque pensaban que era lo mejor para mí. Y digamos que a veces uno no sabe lo que los papás, o sea, hacen por cuidarlo a uno. Uno a veces dice, ay, mis papás sí joden, ay, mis papás, ¿por qué molestan tanto? ¿Por qué no me dejan salir? Yo era una de las que lloraba porque es que a mí no me dejaban salir. Y ay, ¿por qué son así conmigo? Pero hoy que yo veo tantas cosas, hoy en día yo digo, wow, mis papás lo hicieron bien conmigo, así yo haya pensado en su momento, pues que no. ¿Crees tú que has cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo? No, yo creo que en esencia sigo siendo la misma, pero sí he mejorado como en algunos aspectos de mi vida. En lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, de ser un poco más extrovertida y de tener como menos miedo a la gente. Sí, sí, lo he mejorado, lo he cambiado. Y bueno, pero tampoco del todo, porque es que en un principio yo aún sigo siendo, aunque a veces tú me ves y siento que a veces puedo llegar hasta ser el alma de la fiesta, como una fachada, a veces puede ser, porque para dar el paso yo, para demostrar de pronto esa cercanía y para yo relajarme, o sea, tiene que pasar muchísimo, tiene que pasar, o que yo sienta una conexión o que ya haya una confianza un poco más donde yo no me cohíba, porque soy muy de cohibirme. Cuando conozco a una persona, en un principio, mm, puedo pasar hasta por maleducada, por odiosa o porque yo me creo como la última Coca-Cola del desierto, pero no, es simplemente que es mi personalidad que como que se enfrasca. Y claro, ya al haberme venido acá, haber migrado sola, el tener que empezar a viajar, empezar a moverte, ya eres una mujer adulta, el relacionar, el vivir sola te cambia totalmente la vida. Y como ya no tienes ese apoyo o esa ayuda que si, digamos, nosotras dos salíamos juntas, entonces te tenía a ti, que tú eras la que hablaba y decía, y si había que presentarse o algo, pues yo ese paso no lo tenía que hacer porque te tenía a ti. Pero ya aquí sola, si iba a salir o algo, o sea, ya me tocaba a mí enfrentarme a esa situación, entonces sí he cambiado mucho. En ese aspecto, sí, mucho. ¿Y tú? Bueno, antes de decirte yo lo que he cambiado, te pregunto, ¿hay algo de tu pasado que en este presente ya no te representa? No lo tengo muy claro, pero así por encima podría decirte que esa mirada con la que yo veía el mundo antes, que era un poco más, como más bueno, como que no había maldad, no sé, Más más soñadora. soñadora, aunque lo sigo siendo, pero, pero intento que esa parte de mí como que no absorba todo, porque es que si me dejo llevar simplemente porque las personas no son malas, porque yo todo lo voy a lograr por el amor, por el bien, florecitas y, y esa tendencia mía, o sea, intento de, de que no, de que no sea lo único que me represente, de saber que es que estamos en un mundo material donde las cosas a veces no se dan como queremos, donde hay que trabajar por esas cosas, donde a veces no nos van a salir como queremos, simplemente por el hecho de pensarlo y desearlo. Entonces, podría ser eso. La mía es la parte de querer pertenecer. Para mí eso ya no me representa. Yo la verdad es que en estos momentos de mi vida yo pertenezco simplemente porque soy yo. Ya no me interesa caerle bien a nadie, ya no me interesa estar en ningún grupo, ya no me interesa absolutamente nada agradar, no, ya eso no. Ni hacer cosas para agradar. Creo que lo hice durante una gran parte de mi vida y es algo que en esos momentos no me representa y a lo que no quiero volver. Mira que yo, cuando dices eso de pertenecer y eso, eh, yo entiendo que todos queremos pertenecer y que es parte del ser humano esta condición, ¿no? Pero yo no siento que yo alguna vez haya deseado o querido pertenecer. No sé, y no sé No, si, yo tampoco siento que si tú lo esté hayas sido. bien o esté mal, porque como lo decimos, ¿no? Es fundamental en nosotros, pero no siento que haya habido como esa urgencia y esa presión como en mí por decir, bueno, pertenezco. Además, siento que he pertenecido cuando entré al colegio, mi grupo que me daba como esa protección, ¿no? Porque también, como te decía, éramos 3 mujeres y el resto eran hombres, entonces hicimos como mi grupito que empezó desde sexto, cuando ya pasé la primaria,
y sentía como esa protección y eso, entonces yo sentí desde un inicio que pertenecía, pero no solo en ese sentido, sino que siento que toda persona que llega a mí es y que yo dejo entrar como a mi vida, como que le doy esa cabida, ya es parte de mí, yo soy parte de esa persona, entonces como que ya nos pertenecemos. Por ejemplo, me ha pasado contigo, me ha pasado con las personas que conozco aquí y que me costó mucho encontrar esas amistades, pero que una vez ya entraron, o sea, son como un núcleo muy importante en mí porque justamente al tener como esa barrera de no mostrarme con todo el mundo, de desbordarme así, ay, ya somos amigas y nos amamos y nos adoramos o amigos, entonces hay un filtro y cualquiera no entra. Entonces, em, voy como haciendo mis amistades y son muy duraderas. Tengo amigas del colegio, desde la primaria, tengo amigas de ya cuando entré al bachillerato. Entonces, siento que toda persona que va llegando a mi vida o que yo voy llegando a su vida y hacemos como un buen match, no siento que luego haya que como intentar buscar como esa aprobación, porque también es eso lo que buscamos, ¿no? Aprobación. Exacto, hacemos muchas veces muchas cosas como por demostrarle a las otras personas que nosotras valemos, que somos chéveres, que somos bonitas, que mira cómo te puedo ayudar y eso puede llegar a ser hasta de pronto algo como de manipulación y caemos muchas veces como en esos errores de la vida, pero entiendo hoy el por qué yo hacía eso. Y es por lo que yo te decía ahora que yo siento que ha sido como lo que ha desencadenado tantas cosas en mí y es el miedo a la soledad. Y por el miedo a la soledad permití muchas cosas en mi vida. De un momento a otro me perdí, como creo que ya les he dicho en algunos episodios anteriores. Y ahí viene pues como la parte de este momento en mi vida pues de lo del cambio. Y es que no sabía que siempre desde pequeña en mi vida ha estado ese miedo de estar sola. No sé si es porque de pronto desde muy pequeñita lo estuve o tal vez así me sentía. Entonces quería agradar, quería tener amigos. Bueno, de pronto en algún momento de la vida eh, estuve con algunas parejas que sencillamente sabía que no eran para mí, pero ese mismo miedo a mi soledad hizo que las retuviera más del tiempo que tenían que durar en mi vida. Cambié, pensé que tenía amor propio y la verdad es que no, no tenía nada de amor propio. Permití, como les dije, muchas cosas, me perdí de un momento a otro. Creo que la Daniela que tú conocías, a la que en ese momento era, no había nada. O sea, así digamos yo quisiera aparentar que lo era, la verdad es que no. Yo, de pronto la Daniela que tú conociste, nunca hubiera permitido una infidelidad. A la primera que me hubiera dado cuenta que me hubieran puesto cacho, lo hubiera, como se dice, Mandado a aquí volar. abierto el parche, pero no fue así. De pronto en ese momento no lo sabía o quizás sí, de que era porque precisamente no me quería quedar sola, porque de pronto esa persona eh, representaba como esa compañía. Entonces me perdí Sí. por completo. Pero yo siento que también has dicho ahorita, lo retuve más tiempo o estuve en esa relación más tiempo de lo que debía haber estado. Sí y no. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, es parte de Daniela viviendo ese entorno, eh, y es parte de Daniela luego dándose cuenta de que eso no es lo que quiere, eso no es lo que es bueno para ella. Entonces, para eso hay que vivirlo. Tú ahora ya eso no lo permitirías. Ahora puede llegar otra persona y puedes entrar en otra relación y tú ya sabes que estás dispuesta a dejar que suceda y que no. Y eso te lo ha dado esa experiencia que viviste. Si no la tuvieras, no serías la mujer reconstruida que eres ahora. Es un tema que a veces uno no piensa que a uno le va a pasar. O sea, uno no se imagina que puede llegar a vivir en su vida algo así. Pasé de ser una chica feliz a tener ansiedad. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que yo iba a tener alguna ansiedad.
Eso lo desencadenó pues cuando ya me alejé pues de esas personas pues que en su momento sí me dieron cosas muy buenas, porque no voy a venir a decir que todo fue malo, pero que también de pronto no son conscientes en estos momentos o nunca lo fueron, de que muchas cosas que también se vivían eran malas, de que muchas cosas que se vivieron en ese momento me dañaron, por decirlo así. No, en esos momentos no voy a echarle la culpa a nadie, porque la verdad es que la culpable soy yo, porque es que a la final es uno el que termina permitiendo que ese tipo de cosas pasen. Obviamente, pues la otra persona tiene sus cosas, pero pues aquí no voy a echarle la culpa a nadie más que a mí, porque tengo que asumir mi responsabilidad y pues así fue. Y tampoco echarte la culpa a ti porque es parte de tu vivencia y eras tú redescubriendo. Exacto, y ahí es donde uno como persona tiene que hacerse la pregunta de que ¿usted quiere ser víctima toda su vida o es sencillamente tome responsabilidad de su vida y mira a ver qué va a hacer por eso? Y yo la verdad es que nunca quise ser víctima de nada. Por esa razón, cuando ya me di cuenta de que yo no estaba siendo yo, tomé la decisión de pedir ayuda. Cuando vi que ya no que ese tema me estaba como sobrellevando, decidí tomar terapia. Gracias, pues no sé, a las redes sociales. Conocí a mi terapeuta por redes sociales. Ella no vive aquí, vive en Medellín, y tomaba mis terapias virtuales. La verdad es que eso fue de mucha ayuda. Me di cuenta de muchas cosas, como la que les estaba contando ahora, de que definitivamente lo que yo tenía era el miedo a la soledad, que siempre ha sido y ha estado en mi vida presente de una u otra forma, y que de pronto por eso cambié tanto mi personalidad, de volverme a reencontrar. Fue un proceso de volverme a reencontrar conmigo misma. Tal vez no soy la misma de antes, porque obviamente uno cambia, pero al menos siento que he recuperado el brillo que perdí en algún momento. Sí. O sea, en estos momentos podría yo venir y decir, no soy la misma Daniela que era, pues como muy, no sé, ¿cómo crees que era yo en ese tiempo? A ver. Más inocente y más desparpajada y como que también muy soñadora e ilusionada, em, pero es normal, o sea, raro sería que tú fueras la misma Daniela de antes. Ahí sí necesitarías No. 10.000 horas de terapia porque esto tampoco está bien. Tenemos baches, tenemos situaciones un poco dolorosas, tenemos situaciones que nos confrontan en la vida, pero que hacen parte del camino. Yo intento como honrar y agradecer ese tipo de cosas. Y suena un poco New Age, muy chica de buena vibra y eso, pero, pero es también quitarle un poco el peso a esas cosas malas que nos puedan llegar a suceder. Es decir, sí, todos pasamos por estas situaciones, algunos más, algunos menos, pero yo puedo salir de ese, yo estoy preparada para asumirla, yo estoy preparada para resurgir. Y siento que en tu caso era eso, el darte cuenta que podías hacerlo, el quitarte la venda de los ojos, el quitarte em, la situación y que te tocó sola. Porque como dijimos, ¿no? Como hemos contado desde un principio, te quedaste, pues esta persona te hizo como que te aislaste un poco de las amistades, la mayoría migramos o cada quien hizo su vida, pues ya como la tuvo que hacer. Entonces tú estás en un proceso en que te quedas sin pareja, empiezas nuevamente, entonces te toca sola, con nosotros desde la distancia, tus amigos, los que te queremos, pero físicamente sola. Y lo has hecho, lo has logrado, lo has hecho eh, perfecto. Para mí, yo siento que he visto como nuevamente tu resurgir y digo, wow, y me siento orgullosa porque es que cualquiera no lo logra y cualquiera no identifica y no dice, estoy mal, tengo que buscar ayuda, tengo que empezar a cambiar, tengo que mejorar, tengo que reencontrarme. Eso es de valorar y te lo tienes que valorar tú, como lo valoramos nosotros que lo vemos desde fuera. Entonces mi pregunta viene también un poco relacionado con eso. ¿Qué tipo de personas permitirías que entren en tu vida en este momento? ¿Qué tipo de persona quieres tener cerca de ti? Es que en estos momentos diría que quiero tener personas que sean muy afines a mi pensamiento. Es decir,
no quiero personas tóxicas en mi vida, no quiero personas que solamente les importe ellas y no los demás, que tengan cero empatía. Esas personas no las quiero en mi vida. Las que quiero en mi vida son personas que te ayudan a surgir, te ayudan a salir adelante, que están contigo en las buenas y en las malas, que siempre tienen una palabra de aliento para ti, que quieren verte bien, que sean unas personas empáticas. Es obvio que todas las personas tenemos cosas en nuestra vida, tanto luz como oscuridad, siempre lo he dicho. Pero la verdad es que quiero tener personas que su luz prevalezca sobre todo por la oscuridad. Y obviamente, pues es que el círculo de uno que uno tenga es lo que como que no sé, hace que tú estés bien o estés mal. No sé si es que no Sí, sé sí. cómo hacerme explicar. Influye muchísimo, muchísimo, porque de las personas que te rodean, son esas personas que reflejan también lo que tú eres. Entonces, si a veces estamos como con personas que tienen una actitud un poco mala vibra, lo que estábamos hablando en el episodio de personas tóxicas, eso, aunque tú no seas, se te pega. Y también si estás con personas que tienen un aura un poco más, una actitud un poco mejor y más positiva frente a la vida, entonces tú también vas a empezar a reflejar ese tipo de cosas. Entonces, eh, el ser consciente de qué tipo de personas dejamos entrar a nuestra vida es muy importante porque nos define también a nosotros. Nosotros definimos a esas personas y esas personas nos definen a nosotros. ¿A ti te cuesta soltar tus versiones pasadas? Bueno, sí y no, porque yo tiendo a ser muy cuadriculada en muchos aspectos de mi vida, que lo estuvimos hablando, por ejemplo, en el episodio de Manías. Pero en mis versiones pasadas, em, las agradezco, doy gracias si me ayudaron en algo, pero me alegra de pronto saber que voy a empezar, como quien dice, una nueva etapa, que tengo que hacer nuevas cosas. Pero el momento, o sea, el momento de hacer el, como quien dice, de cambiar el chip, hasta que llego como a la realización en que digo, bueno, ya toca sí o sí, es el que me cuesta, ese pedacito. Pero una vez como quien dice, ya estoy en esta parte de mi vida y ya eso me toca soltarlo, no, ni siquiera miro atrás. O sea, ya una vez como en ese punto ya se viene otra, una nueva Andrea. ¿Y tú? La verdad es que sí, a mí sí me cuesta no tanto lo de soltar versiones pasadas mías, sino el tema de soltar. Esa es la parte que para mí es difícil, porque antes vivía mucho en un pasado y me aferraba a veces mucho a eso y le daba muchas, muchas, muchas vueltas ay, es que mira yo cómo vivía, o sea, lo que yo les decía en unos episodios pasados y era eso de que yo vivía mucho en un pasado, añorando cosas que tenía en ese pasado y de pronto no me doy o no me daba cuenta mi presente, lo que tengo en este presente, lo que me hace especial este presente. Entonces, sí me costaba soltar muchísimo, es algo en el que en este momento estoy trabajando, el tema de soltar. ¿Cómo lo he manejado? Sencillamente manteniéndome en el presente, no viviendo por allá en un pasado y mucho menos dando un futuro, porque también eso es algo que causa mi ansiedad. Entonces, prefiero mantenerme aquí como estoy, ver cómo me van fluyendo las cosas. Y bueno, pues puede sonar muy good vibes, pero es lo que me ha funcionado a mí, porque es que yo veo que ahora estigmatizan mucho esto, de que, ay, es que la gente ya ahora todo se le volvió una ansiedad y eso, pero la verdad es que son cosas que existen, que no podemos minimizar solamente porque es que sea el tema de moda hoy en día. Y es que no es un tema de moda, es que sencillamente siempre ha existido, solo que ahora lo podemos eh, hablar y ya sabemos qué es. Entonces, bueno, esa parte de soltar para mí sí ha sido difícil, pero lo estoy logrando, lo estoy haciendo, ya solté lo que era, solté muchas cosas que en su momento me dolieron mucho y que en estos momentos han forjado la persona que soy, lo que tú dices es verdad, total. También me siento muy orgullosa de mí por haber pedido ayuda en el momento en el que lo sentí así. Un tema sí me ha tocado sola, en el sentido de que manejar las emociones es algo como complicado. ¿En qué sentido? En que tu familia nunca te quiere ver mal, ¿sabes?
tu papá, tu mamá nunca te quiere ver sufrir y obviamente tú no quieres que ellos sufran por culpa tuya. Pero es que estar triste es algo que uno Es inevitable. sencillamente no puede evitar. Pero muchas veces a mí me ha tocado sufrir en silencio. Que la gente me vea con una sonrisa de aquí a acá y por dentro estar vuelta a miércoles, literalmente. Pero bueno, eso ha sido parte de mi proceso y siento que lo hice de la mejor manera. Ya puedo socializar con las personas, cosa que mira, después de haber sido una persona extrovertida que tú dices que yo era la que hablaba por ti, ya no podía sostener una conversación con nadie porque me atacaba la ansiedad. Sencillamente empezaba a sudar, me ponía roja y solamente mantenía la cabeza así. Y ya voy a algún lugar y puedo hablar con alguna persona que no conozca. En todos mis viajes siempre termino haciendo 1, 2, 3 amigos. Entonces, es algo que, mira, a las personas que piensan y están en ese punto les digo de que se puede salir de ahí. Lo importante es tener tú la convicción de que vas a salir de ahí y hacer todo lo posible y lo imposible para salir de ahí y no quedarte. La Daniela de hoy en día, pues, ¿qué? Es así como me ven. He vuelto a hacer cosas que antes ya no hacía, y que me disfrutaba muchísimo, como bailar. ¿Te acuerdas cuando salíamos a las discotecas que realmente a mí nadie me sentaba? Yo desde que llegaba hasta que me iba era bailando porque es algo que me gusta muchísimo y lo dejé de hacer por mucho tiempo. Entonces, bueno, hoy, a pesar de que me voy a bailar, les digo una cosa, al otro día no me puedo ni levantar de la cama, el dolor en las rodillas tan berraco que me da. Ya trasnochar me cuesta muchísimo, ya estoy. Yo Ya le son digo a mi otros papá, ay no, tiempos. papi, ya estoy viejita yo, porque es que salgo y ya al otro día no me puedo levantar ni eso. Pero me siento muy orgullosa y me siento feliz por volver a hacer lo que me gusta. Estar aquí hoy en este podcast hablando con André ya hace parte también de eso. Y bueno, eso es lo que soy hoy en día. ¿Qué es André hoy en día? Yo hoy en día soy como más dueña de mí, más segura, lo que estábamos diciendo, porque, bueno, siento que eso también nos unió. Esa introversión que yo tuve cuando estaba niña, que tú también tuviste, al final las energías como que se acoplan y por eso hay amistades y hermandades y estas cosas, porque yo sí soy muy creyente de las energías y de lo que tú despiertas en mí, entonces por ahí es que me guío yo. Entonces, em, el saber que soy capaz, el dejar el miedo a un lado, soy la seguridad, vuelvo a la seguridad. Y es algo que yo he interiorizado recientemente, porque lo que les estaba diciendo ahora, siento que mi abuela en mí lo influyó desde que estaba muy niña, pero yo no era consciente de esto. Entonces yo luego me pongo como a analizar esas etapas de mi vida y decía, si yo hago algo que de pronto vaya a estar mal, si yo llego a cometer un error, yo siento que tengo un respaldo de personas que están o a mi alrededor o detrás mío que me van a ayudar. Entonces, soy todo las personas que han pasado por mi vida y que me han dado amor, los que de pronto me han hecho un poco el feo, pero todo eso lo tomo para mi mejor versión. Entonces, eso soy o intento ser. Intento dar como lo mejor que hay en mí. Y quisiera para cerrar que tú me dijeras qué le agradecerías a tu yo de antes. El tener la confianza de que todo va a mejorar y que todo va a estar bien. Y no solamente una confianza porque es un cuento de hadas y porque así es y así te lo imaginaste, no, sino la confianza porque también has vivido lo bueno de la vida y porque sabes que eso existe. Entonces, eso le agradezco a mi yo. El siempre tener la confianza de que todo va a estar mejor, de que todo va a mejorar y que yo puedo. Y es lo que intento también como dejarle a las personas que me rodean, en este caso a mi sobrinita que es una niña de 9 años, entonces intento que ella sepa que aunque de pronto vayan a haber situaciones que no nos van a favorecer,
ella tiene la confianza de su mamá, de sus abuelos, de sus padres, de su tía, y que siempre va a tener alguien a quien acudir. Ujú, qué bonito. ¿Y tú? Yo también intento lo mismo con mi sobrina. Bueno, yo que le agradezco a mi yo de antes, le agradezco su fuerza, porque sin eso no hubiera podido salir adelante, ¿sabes? Después de que uno vive esas situaciones donde, digamos, tú no puedes estar más abajo del inframundo, por decirlo así. Me agradezco que en ese momento tuve la fuerza y tuve las personas que me ayudaron a salir adelante, que más que eh, el apoyo emocional de las demás personas, pienso que lo más importante es tu mismo apoyo, tu fuerza y tu valentía de decir no quiero estar más aquí, quiero volver a ser lo que fui o simplemente quiero ser una mejor versión de mí. Me agradezco haber salido de allí, de haber buscado todas mis herramientas. Me agradezco a esa niña que a veces la miro con mucha compasión porque veo en sus ojos todo ese miedo que tenía, todas esas ganas de que de pronto me sentía como demasiado sola, ¿sabes? A pesar de que tenía a mis padres y eso, sí me sentía muy sola desde pequeña. Y miro hoy en día a esa niña y lo único que puedo decir es que aquí me tiene a mí, que ya soy consciente de muchas cosas y que me abrazo y la abrazo y que yo nunca la voy a dejar sola. Es decir, nunca me voy a dejar sola a mí. De lo más importante. Bueno, quisiera que las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestro YouTube y nuestro Spotify, que nos cuenten, André, de Ujú. cómo han cambiado, cómo ha sido ese proceso para ser una mejor versión, cómo se sienten en estos momentos, qué tanto han cambiado, si Dani, piensan que de pronto que nos cuenten de pronto cuál fue ese momento en que ellos dijeron o ellas dijeron, hay que cambiar el chip, ya no aguanto más, tengo que empezar a sacar una mejor versión de mí. también pueden escribir, no sé, como un tipo carta en comentarios para decirnos, o no sé, o como agradecerle a su versión pasada. A mí me gustaría pues que también se dieran pues como ese tipo de casos aquí. Sí, estaría muy bien. Además que es como terapia, ¿no? Escribirte tú a ti mismo Sí. o sea, nuestras redes las pueden utilizar como terapia. Es que si nosotras utilizamos este podcast como Sí. terapia, para mí esto es una terapia realmente porque es sentarnos a hablar con tu amiga sobre nuestros temas y que de pronto mucha gente que nos está viendo se están sintiendo identificados con nosotros o que de pronto necesitan escuchar algo, alguna de nuestras vivencias. No, y que sepan también que aunque estén pasando por un momento muy, muy oscuro de su vida, no sé cómo sonará esto, pero todos en algún momento lo hemos pasado o lo vamos a pasar. Y a veces el no compararse, ¿no? Porque a veces vemos como todo el mundo muestra como lo perfecto, lo mejor de sus vidas, ahora en las redes sociales y eso. Entonces, ese consejo sí me gustaría como dejarle a las personas. No nos comparemos, no comparemos nuestra vida. También sabes que no se debe comparar el proceso. Nuestro proceso no puede ser mismo que el de otro. Y un día puedes estar bien y al otro día no. Pero siempre ten en tu mente de que nunca vas a estar así, sino que vas a estar así como estás así, también vas a estar así. Y que no siempre vas a estar mal y que siempre es una decisión propia el decir voy a estar bien y tener tus pensamientos positivos. Además, el cambio no es algo malo y por eso este episodio se llama así. No soy la misma de antes y menos mal. Hemos llegado al final de este episodio, André, un episodio que fue la verdad muy, ¿cómo se dice? Emocional. Introspectivo, Qué bueno. Los invito para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. @reales y mágicas podcast y allí pues nos hablen de lo que quieran. Para eso estamos nosotros aquí. Estamos aquí todos los domingos, 2 p.m. Colombia, 9 p.m. España. Esto fue Reales y Mágicas Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Adiós. Ay, Dios, creo que ese episodio se fue larguito. Daré nada que De nada.